Se cuentan leyendas desde que los hombres se reunían en torno a la hoguera en la prehistoria. Historias de cosas extrañas y maravillosas ocultas en los lugares más sombríos y recónditos del mundo. Leyendas de criaturas divinas y bestias demoníacas. De dioses y reyes. De mitos y monstruos. De bosques oscuros a tierras de hielo. De grandes desiertos a mares azotados por tormentas. Todos los rincones de la tierra tienen sus leyendas. Historias de encuentros entre héroes y villanos. De naturaleza salvaje y sus peligros. Historias de batallas, de amor, de orden y de caos. Pero ¿de dónde proceden estos fantásticos relatos y por qué han perdurado tanto tiempo? En esta serie, exploraremos las historias detrás de esas leyendas y revelaremos las influencias ocultas que les dieron forma. Guerra y enfermedad, agitación religiosa y social, la indómita rabia de la madre naturaleza. Y sobre todo, los monstruos que acechan en nuestro interior. Mitos y monstruos. Actualmente, puede resultarnos difícil apreciar lo desconocido y mucho más adentrarnos en su interior. A medida que las poblaciones crecen y la comunicación es cada vez más rápida, podemos olvidarnos de lo distinto, lo inmenso y lo salvaje que nos parecía el mundo en el pasado. Durante miles de años, la gente vivía y moría a poca distancia de donde había nacido. Su existencia estaba limitada por lo inhóspito, por la oscuridad inquebrantable de los bosques, por las impenetrables cimas heladas de las montañas y por la soledad de los desiertos hostiles. Viajar a la ciudad vecina resultaba peligroso. Significaba abandonar un entorno seguro y entrar en el mundo de lo desconocido. Lo salvaje desconocido. Lo salvaje suele definirse como un lugar no cultivado, deshabitado de humanos, a menudo un espacio fronterizo. Es un lugar que no conoces, al que nunca vas y en el que no hay nada que hacer. Es un espacio opaco. Lo que vemos como salvaje o como natural es realmente una construcción humana. Nosotros decidimos dónde comienza y terminaba. Esto hace que sea el lugar ideal para el nacimiento de historias y que las diferentes culturas descubran dónde están sus fronteras. Te enfrentas a algo distinto, a un mundo que no es el tuyo, a lo desconocido. Es peligroso y desordenado, pero natural y libre. De ahí que sea en muchos sentidos el escenario idóneo para lo que sucede en un mito o una leyenda. La gente llenará esos lugares que les rodean con lo que temen de ellos mismos, con lo que temen de su sociedad. Es el lugar al que desterramos todo lo que no nos gusta de nosotros mismos, de nuestra cultura y nuestra sociedad. Existe una gran contradicción en lo salvaje desconocido. Nos pertenece y a la vez no. Nos rodea y a la vez es extraño y lejano. Lo desconocido es un concepto,
pero también un lugar físico. Podemos aprender mucho de un pueblo por la forma en que lo veían y por las historias que contaban del mismo. Por mucho que la gente haya temido lo que había más allá de sus muros, también dependían de ello. El mar amenazaba al pescador con ahogarlo, pero también le proporcionaba su sustento. El bosque ocultaba todo tipo de peligros, pero era el destino del cazador. Los árboles pueden esconder algo más que criaturas mortales y forajidos. Sin embargo, como nos dice el mito de Acteón, la magia y la locura pueden estar al acecho si nos alejamos demasiado del camino. Acteón estaba lejos de casa. Hacía tiempo que el joven cazador había traspasado las puertas de la ciudad y los campos, en los que los agricultores habían dejado de trabajar para ver cómo se adentraba en la oscuridad del bosque. Acteón no tenía miedo. Despreciaba las supersticiones de los hombres. El bosque era para él tan familiar como una calle de la ciudad. Acteón descansaba en un claro cuando, de repente, escuchó un sonido desconocido. Atraído por la extraña música, se adentró en el cada vez más frondoso bosque. Separó las últimas ramas y miró el final de la arboleda. La historia de Acteón es un mito clásico. Para los antiguos griegos, el joven cazador se expuso al peligro en cuanto dejó atrás las murallas de su ciudad y se adentró en esa naturaleza salvaje. Para los griegos, la vida humana giraba en torno a la ciudad. Atenas, con sus magníficos templos, era la cuna de la democracia. Y en su época dorada se convirtió en el centro del arte y la filosofía. Sócrates y Platón llamaban a la ciudad su hogar, al igual que los grandes dramaturgos Eurípides y Sófocles. Sus obras ayudaron a dar forma a la literatura y al pensamiento occidental, y actualmente aún se leen, debaten y representan. Atenas no solo era una potencia cultural, sino también militar, con un puerto que dominaba el mar Egeo. Sin embargo, esta supremacía era discutible, ya que Atenas rivalizaba con otra gran ciudad de la Grecia clásica. Conocida por su austeridad y la habilidad de sus ciudadanos soldados hoplitas, Esparta era más que un rival para Atenas. La larga guerra entre las dos grandes ciudades consumió la Grecia clásica y acabó con la edad de oro de Atenas. Ciudades como Atenas y Esparta pertenecían a lo humano y conocido. Lo que estaba más allá era otra cosa. A los antiguos griegos no les gustaba lo desconocido y se mostraban poco entusiastas con cualquier cosa que tuviera que ver con ello. Lo veían simplemente como un lugar donde no querían estar. Los griegos pensaban que si andaban por lo desconocido, corrían el riesgo de cruzar la frontera hacia lo divino. Los griegos consideraban lo desconocido tan aterrador que el dios que crearon para habitarlo, Pan, es el dios de cuyo nombre obtenemos la palabra pánico. Se trata del límite entre lo salvaje y lo domesticado, entre lo controlado y lo incontrolado. Existe la posibilidad de cruzarlo e ir más allá de lo permitido. Los dioses parecen estar más cómodos en este terreno que los seres humanos. De ahí se deduce que cuando los seres humanos hacen algo como cazar o algo que tenga que ver con la conquista de lo salvaje, suele terminar mal. Es una forma de decir conoce tu lugar, que sepas que no eres un dios, solo un ser humano. Los griegos tenían claro que la línea entre lo divino y lo humano es muy fina. Si estás en el lado salvaje, si estás en lo desconocido, puedes atravesarla sin querer.
Para los griegos, lo desconocido era un lugar aterrador donde las leyes de la sociedad no tenían cabida. Pertenecía a lo divino, a lo monstruoso, a la locura. Era un lugar de tabúes rotos y terribles castigos. Era todo lo que no era una ciudad. Y como tal, cumplía un papel importante. Al explorar lo que había más allá de los límites de la sociedad, la gente podía definir lo que había en ellos, contando historias sobre los monstruos del exterior. Entendían mejor los de su interior. Acteón miró hacia el bosque. Era una cueva boscosa, salvaje y bella de contemplar. Estaba embelesado. No podía resistirse. Tenía que acercarse más. Acteón se arrastró hasta la orilla del agua, atraído y seducido por la vista que tenía ante él. Su pie rompió la quietud de las aguas cristalinas. Las ondas se extendieron. De repente, unos ojos oscuros se volvieron hacia el intruso. No eran criaturas mortales. Eran la diosa Artemisa y sus ninfas. Artemisa, diosa de la caza, de las colinas, de la luna. La diosa estaba poseída por una furia salvaje. Acteón huyó. El encuentro de Acteón con la diosa Artemisa no habría sorprendido a los antiguos griegos. Para ellos, lo desconocido era un lugar para el hombre. Los griegos no eran los únicos que veían lo desconocido como un reino de otro mundo. Siglos más tarde, los celtas del norte de Europa también percibirían en sus grandes bosques y escarpados paisajes la presencia de lo sobrenatural. Los celtas fueron un pueblo precristiano. Sus orígenes en Europa central se remontan al siglo IX a.C. En su apogeo, la cultura celta se extendió hacia el sur, hasta la península ibérica, y hacia el este hasta la moderna Turquía. La celta era una religión politeísta. La adoración de sus numerosos dioses estaba dirigida por los druidas, unas figuras misteriosas con gran importancia social. Hacían profecías, impartían justicia y celebraban ritos religiosos que incluso incluían sacrificios humanos. Sin embargo, la sociedad celta y los druidas se vieron amenazados por el crecimiento del Imperio Romano. La mayoría de los relatos pertenecen a los romanos, ya que los celtas no escribían historias, al contrario que los romanos. Por eso tenemos el relato horrorizado de Julio César sobre los sacrificios celtas en bosques de robles, donde ahorcaban a los hombres. Ese fue el primer encuentro entre los romanos y los celtas. Es un encuentro lleno de horror y consternación. Curiosamente, los romanos nunca los llamaron celtas. Los llamaban galos o britanos, por lo que en realidad no usaban el término celta. Sabían que este grupo tan dispar intentaba establecerse como un gran imperio. Las autoridades romanas aniquilaron a los druidas, que desaparecieron de los registros escritos en el siglo II. Gran parte del patrimonio cultural único de los celtas era oral, por lo que se perdió junto con los druidas. Los druidas eran un desafío para los romanos, porque eran muy reservados. No les gustaba escribir sus creencias o sus rituales, y eso suponía un problema. A los romanos les resultaba difícil entender a qué se enfrentaban. Ante todo aquel secretismo y negación, decidieron que lo más fácil era erradicarlos por completo.
La actitud de los romanos hacia los druidas fue la misma que hacia cualquier otra amenaza. Si había un centro de poder en el grupo, había que acabar con él. Hacia el año 500, el pueblo celta solo se encuentra en el norte de Europa, en partes de Gran Bretaña, Francia e Irlanda. Allí sobrevivieron algunas tradiciones antiguas, que fueron registradas por escritores cristianos después del medievo. Historias de los dioses a los que adoraban, de los reyes a los que servían y del entorno que los rodeaba. La calzada del gigante en la costa de Irlanda del Norte es hoy patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Sus 40.000 columnas geométricas de basalto alcanzan alturas de más de 10 metros y se extienden desde el borde del acantilado hasta el mar. Ahora sabemos que son el resultado de la actividad volcánica, pero los celtas le dieron otra explicación. Para ellos la calzada era la obra del legendario gigante Finn McCool, que retado por un rival escocés construyó un gran puente de piedra sobre el mar para que los dos pudieran encontrarse sin mojarse los pies. Sin embargo, junto a páramos de rocas y árboles, había otro reino más mágico por descubrir en las tierras de los celtas: el otro mundo. El otro mundo celta era un reino sobrenatural, un mundo paralelo al nuestro. Un mundo con sus propias leyes, habitantes, estructuras de poder y naturaleza. Siempre ha estado ahí. No desaparece. Está localizado en el más allá, en lo salvaje desconocido. Puede ser visto en las nubes, o entre la niebla, a media luz o en las sombras. Podría estar aquí y al mismo tiempo en otro lugar. En la mitología celta encontramos innumerables historias de seres humanos que se adentran en el otro mundo. A veces los héroes se sentían atraídos por una hermosa doncella. Se tropezaban con una entrada en una cueva o bajo el agua, o en un sueño. Ese más allá que encontraban era el hogar de los dioses de los celtas, una tierra de eterna juventud y belleza, donde siempre era verano y no había hambre ni desesperación. La vida, para la mayoría de los celtas, era la enfermedad y el hambre, la guerra y la miseria. El otro mundo ofrecía un atractivo reflejo de ese sufrimiento. Sin embargo, el precio por entrar en él podía ser muy alto. Al igual que en los relatos de los antiguos griegos, los encuentros de los humanos con lo sobrenatural no siempre tienen un final feliz. Los celtas poblaron lo salvaje desconocido de entidades que eran como ellos, con la diferencia de que dichas entidades, al menos potencialmente, eran muy peligrosas. El reino de las hadas es muy atractivo y parece glamuroso, pero cuando el héroe se encuentra en él, descubre que no todo es así. Al principio, el que entra en el otro mundo lo describe como un lugar mágico y maravilloso, pero cuanto más tiempo permanece en él, se da cuenta de que también es siniestro y que tiene aspectos mucho más sombríos. Hablemos, por ejemplo, de esas bellas hadas, elemento que invita al otro mundo celta. En la mitología irlandesa suelen tener buenas intenciones y no hacen ningún daño por ellas mismas. Pero el problema es que pasar 3 días con ellas es como pasar 3 años en el lugar de donde se viene. Pasar 3 años es como 300. Y cuando vuelves a casa, todos los que conoces han muerto.
El principio de la vida es el cambio. A menudo lo consideramos aterrador porque no queremos envejecer ni morir. Pero la idea del reino de las hadas sugiere que lo contrario también es horrible. Si no envejeciéramos y nos quedáramos estáticos, no habría crecimiento ni vida. Para los héroes del mito celta, entrar en la tierra de las hadas significaba abandonar el hogar y la familia. A su regreso, el mundo habría cambiado y no habría lugar para ellos en la sociedad. Las historias parecen reconocer que el sufrimiento y la mortalidad compartidos son necesarios para el buen funcionamiento de la sociedad, pero también que donde hay sufrimiento hay bondad y que donde hay muerte existe la necesidad de una nueva vida. Acteón no prestaba atención a las rocas bajo sus pies, ni a las ramas que le arañaban la túnica, golpeándole la cara. Pero no podía escapar de la furia de la diosa. Acteón no debió haber entrado en el reino de lo divino. Tenía que ser castigado. Mientras corría, los huesos de su cara comenzaron a separarse y deformarse. Acteón tropezó. El dolor tensó su cuerpo. Le salieron cuernos del cráneo. Intentó gritar, pero su lengua humana había sido sustituida por la de un ciervo. Un olor familiar alertó a los perros que había dejado atrás. A los sabuesos se les hizo la boca agua. La excitación recorría la manada. Un ciervo. La cacería había comenzado. Acteón es transformado en ciervo. Sus perros pasan de ser compañeros leales a depredadores. La transformación de los perros choca con el espíritu humano. Tenemos comunidades ordenadas, leyes que gobiernan nuestro comportamiento, crímenes que son castigados, pero en el mundo natural parece que gobierna el caos. Al igual que Acteón y sus sabuesos, nuestro dominio sobre lo salvaje desconocido siempre es débil. No todo está bajo control. Estamos expuestos al aleatorio capricho de la naturaleza. Los mares cubren más del 70% de la superficie de la Tierra, y casi todas las civilizaciones lo han explotado para alimentarse, comerciar o como medio de transporte. Las aguas traían oportunidades, pero también representaban peligros. Estás a merced del viento y de las tormentas. Alejarse de la orilla es una empresa muy peligrosa, reservada solo para los más experimentados. Era normal que los marineros tuvieran miedo al mar. Las personas que lo surcaban no se sentían cómodas. Cuanto más tiempo estaban en él, más desconfiaban. Incluso los más experimentados se veían sorprendidos por el comportamiento de las olas, las corrientes o el clima. Y no solo temían al viento y a las olas. A lo largo de la historia hemos conocido relatos de extrañas criaturas que viven en la fría oscuridad de las profundidades. Las serpientes del Atlántico acechaban a los barcos de la Royal Navy, gigantescas ballenas diabólicas vistas por los primeros exploradores irlandeses y, por supuesto, el famoso monstruo del lago Ness en Escocia. Sin embargo, ninguna es más aterradora que la criatura que habita en las costas heladas de Noruega y Groenlandia. El espejo del rey, antiguo manuscrito noruego del siglo XIII, hablaba de una criatura que nunca había sido capturada. Una bestia tan grande que los marineros la confundían con tierra. Un ser enorme que devoraba peces, hombres e incluso barcos enteros. Lo llamaban el Hafgufa. El Hafgufa es un monstruo marino que aparece en la saga de Orvar Odd.
Es un enorme monstruo marino que pasa la mayor parte del tiempo bajo la superficie del mar. Solo se ven de él sus fosas nasales y sus colmillos. En la superficie parecen dos grandes rocas desiguales que sobresalen del mar. Su nombre se compone de dos elementos, las palabras nórdicas antiguas haf o mar y gufa, que significa vapor. Quizás haga referencia al aliento del monstruo cuando sale a la superficie, que parece niebla marina. Es como una pesadilla marina que ilustra la forma en que las profundidades del océano son el espacio salvaje supremo, la quinta esencia de lo desconocido. Las historias circularon entre los pescadores y comerciantes del norte durante décadas. Algunos comparaban a la criatura con un cangrejo gigante. Otros la describían como un calamar, con enormes tentáculos que atrapaba a barcos y marineros. Todos estaban de acuerdo en que ni siquiera los barcos más grandes podrían resistir su ataque. Con el tiempo surgió un nuevo nombre: la bestia apodada Kraken. En el siglo XVIII surgieron nuevas disciplinas científicas y muchos filósofos descartaron al Kraken, tratándolo como una mera leyenda de pescadores. Pero otros no estaban tan seguros. El zoólogo sueco Carl Linnaeus lo describió como un monstruo único de los mares noruegos. El obispo danés Erik Pontoppidan también creyó estas historias y afirmó que el verdadero peligro no estaba en la criatura, sino en los mortíferos remolinos que formaba su paso. La ciencia moderna da más credibilidad a las historias de lo que se cree. La leyenda del Kraken puede ser el resultado del encuentro de marineros con un calamar gigante. Estas criaturas de aspecto sobrenatural rara vez salen a la superficie y pueden alcanzar los 13 metros. Se cree que hay calamares aún más grandes y desconocidos para la ciencia en las profundidades del mar. Ver un calamar gigante a bordo de un bote pequeño debe ser una experiencia horrible. Tienen un aspecto antinatural, con unos ojos enormes en proporción a cualquier otro animal. Tienen mucha fuerza y pueden hacer magia, como expulsar tinta del cuerpo. Estas criaturas dan miedo. Es normal que suelan aparecer en historias de terror. Hay uno en 20.000 leguas de viaje submarino y otro en el libro de Víctor Hugo, Trabajadores del mar. Se representan como enemigos del hombre, como una personificación del océano, imprevisibles, enormes y poderosos. El terror y la confusión al ver a una criatura así se intensificaban debido al estado de los propios marineros. El hambre y la malnutrición eran comunes en los barcos. El trabajo de los marineros era duro. Estaban confinados en el mismo espacio reducido durante semanas. El efecto multiplicador que todo esto podría tener en su salud física y mental era devastador. Si pasáramos horas en un barco mirando al mar, buscando tierra u otra embarcación que se acercara, empezaríamos a ver cosas debido a la interacción de la luz y el agua. Es natural buscar una razón para el extraño comportamiento del mar. En cierto modo es más fácil pensar en interpretaciones supersticiosas y mitológicas que pensar, no sabemos realmente por qué ocurren estas cosas, pero volveré a navegar el próximo fin de semana. Es mejor achacarlo a monstruos marinos que siempre darán una buena historia. Cualquiera que sea el origen del Kraken, los relatos perduraron y nos siguen pareciendo atractivos. El mar retiene su poder para asustar y cautivar. En 1975, Steven Spielberg logró un gran éxito de taquilla con su película Tiburón. La fórmula permanece en vigor, ya que adentrarse en el mar para navegar o nadar sigue relacionado con entrar en lo desconocido. Porque, ¿quién sabe con seguridad que puede estar compartiendo las aguas con nosotros?
que podría estar merodeando cerca del casco del barco o bajo nuestros pies. Aunque actualmente los barcos cruzan los mares con precisión gracias a los satélites, los temores provocados por las aguas abiertas y las profundidades no han desaparecido por completo. El mar sigue siendo salvaje, desconocido y peligroso. Y en estas modernas historias de tiburones asesinos y misterios del Triángulo de las Bermudas, aún podemos oír el eco del rugido del Kraken. Durante miles de años, Europa estuvo cubierta de bosques. Incluso los más grandes asentamientos y ciudades eran pequeños puntos de luz entre una vasta oscuridad boscosa. No debe sorprendernos entonces que el bosque sea un escenario común en los mitos y leyendas del continente. Es a la vez misterioso y familiar, peligroso, pero a poca distancia de casa, un lugar de magia y aventura. Un lugar inhóspito demasiado accesible al final de un campo o más allá de las puertas de la ciudad. El bosque es uno de esos espacios inhóspitos en los que se esconden seres aterradores nunca vistos y que solo podemos imaginar. Los bosques suelen tener un valor muy particular en el perfil de una cultura. Los bosques son lugares donde acaban las personas que no han tenido éxito en la civilización. Acaban allí porque es un lugar que no tiene dueño y no se les puede impedir que vivan allí. Por lo tanto, se asocian al miedo a no triunfar, al miedo a fallar a la familia o a no cuidar de los hijos. Entre las historias más famosas de bosques están los cuentos de hadas recopilados por dos académicos alemanes del siglo XIX, los hermanos Grimm. Jacob y Wilhelm Grimm nacieron en Hanau, Alemania, a finales del siglo XVIII. Su infancia fue próspera hasta que la muerte de su padre, en 1796, sumió a la familia en la pobreza. Esta traumática convulsión afectó profundamente a los jóvenes hermanos, que se apoyaron el uno al otro y se volvieron inseparables. Ambos sobresalieron en la escuela y fueron a la Universidad de Marburgo. Fue allí donde comenzó su interés por el folclore, un interés que se convertiría en una obsesión que dominaría sus vidas. Basándose en el trabajo de académicos franceses como Charles Perrault y la baronesa d'Aulnoy, los hermanos iniciaron un proyecto patriótico para recopilar cuentos populares de su tierra. Hablaron con campesinos y aristócratas alemanes, agricultores y habitantes de la ciudad, y documentaron todas las historias que escucharon. Los cuentos narraban las historias que contaban los habitantes de Hesse. A pesar de que la ciudad estaba muy industrializada, tenía muchos bosques. Alrededor de un 10 o un 11% del Reino Unido está cubierto por bosque. En Alemania incluso hablamos del 35%. Están rodeados de bosques por todas partes y para ellos todo es muy natural. Los alemanes tienen en alta estima a la naturaleza virgen. Forma parte de su cultura. En cierto modo, los alemanes valoran lo radicalmente distinto que representa el concepto del bosque en sus interpretaciones de los cuentos de hadas. Son historias transmitidas por familias que vivían en esos bosques y que a menudo llevaban una vida pobre y difícil. Los Grimm recopilaron muchas de esas historias, en su mayoría de amigos burgueses de clase media, vecinos y gente de su propio círculo social. A menudo recogían versiones diferentes de la misma historia, así que elegían los trozos que les gustaban y los mezclaban creando una nueva historia.
Adaptaban los cuentos para un público instruido, de clase media y aristocrático. Cambiaban el contenido según las expectativas de dicho público. En 1812, los Grimm publicaron el primer volumen de sus cuentos de la infancia y del hogar. 3 años más tarde, los hermanos añadieron un segundo volumen, formado por lo que ahora conocemos como cuentos de hadas. Tras su publicación, los hermanos pasaron las siguientes 4 décadas revisando y ampliando su colección. La 7ª y última edición de 1857 contenía más de 200 historias. Muchos de esos cuentos nos resultan familiares a todos. Caperucita Roja, La Bella Durmiente, Hansel y Gretel y muchos más. El trabajo de los Grimm no consistió en una simple recopilación de historias, ya que a lo largo de los años reescribieron muchas de ellas, minimizando los elementos sexuales y suavizando otros temas más oscuros. En versiones anteriores, Caperucita Roja era devorada por el lobo feroz. La Bella Durmiente no fue besada, sino violada. Y Hansel y Gretel eran abandonados, no por su malvada madrastra, sino por sus propios padres. Sospecho que esa cultura violenta y abusiva dirigida a los niños pudo haber reflejado no una realidad social, sino un miedo social. Tendemos a culpar a los demás de abusos y conductas violentas hacia los niños, en lugar de considerar que quizás nosotros mismos tengamos esos comportamientos. En el caso de los padres de Hansel y Gretel, son muy pobres y abandonan a sus hijos en el bosque porque no pueden ganar lo suficiente para mantenerlos adecuadamente. Necesitamos contar estas historias porque necesitamos estar seguros de que no somos como esas personas. Necesitamos diferenciarnos de ellas y pensar que somos unos padres más cariñosos y cuidadosos. Algunos han interpretado estos cuentos como advertencias. Caperucita Roja nos dice que obedezcamos a nuestros mayores, que tengamos cuidado con el bosque y que seamos cautelosos con los extraños. Otros han adoptado un enfoque más psicoanalítico. Empleando los conceptos de Sigmund Freud, estas interpretaciones replantean la historia como un despertar sexual. Los bosques oscuros son un símbolo del subconsciente. Obediente e inocente, Caperucita es la hembra arquetípica. El lobo, por otro lado hambriento y agresivo, es el macho. Cuando se reúnen en la casa de la abuela, Caperucita Roja reconoce al lobo disfrazado, pero no huye. En vez de eso se mete en la cama con él. Es la escena de una seducción y Caperucita Roja es muy receptiva. Los cuentos de hadas, como todos los cuentos, tienen cierto contenido no explícito. Los psicoanalistas han argumentado que los cuentos de hadas se comunican con nosotros a nivel inconsciente, en particular con los niños. En la vida real, los lobos rara vez atacan a los seres humanos. En realidad son animales muy sensibles. Los lobos deben ser simbólicos en vez de representar una amenaza real. Lo que parecen representar es el miedo a que los seres humanos que viven en los bosques se vuelvan salvajes. Representan ese yo salvaje que debe ser contenido, controlado y amordazado por la civilización. Si el lobo es símbolo de lo salvaje desconocido que nos acecha, su frecuente presencia en estas historias es un recordatorio de que por mucho que construyamos ciudades, por mucho que redactemos leyes, la civilización es como una ficción, una capa mucho más delgada de lo que nos gustaría admitir. El más pequeño de los resbalones hará que se rompa ese equilibrio y salga ese yo salvaje, ese lobo aterrador. Corriendo entre árboles y arbustos, los sabuesos de Acteón iban tras él como nunca antes lo habían hecho.
El cazador transformado instaba a sus extrañas y nuevas patas a que siguieran corriendo. Tras él iba Melampo, veloz como el viento. A su lado Arpía, el más feroz de todos, y Peménides, su favorito, que no reconocía la llamada de su amo. Acteón corría por el bosque, pero los árboles le cerraban el paso. No quedaban sitios a donde huir. Los perros hambrientos rodearon a su amo Ciervo. Hundieron sus colmillos en la carne, rasgando y cortando, devorando y mordiendo. Así terminó la vida de Acteón y la ira de la diosa. La muerte de Acteón se produce lejos de la casa, en las profundidades de lo desconocido, en el bosque indómito. Su historia es una de las más famosas y perdurables de la mitología griega. Ha inspirado a escritores, escultores y artistas de generación en generación. Aunque la era de la Grecia clásica terminó, nuestra fascinación por lo salvaje y desconocido permanece intacta. A lo largo de la historia, las sociedades han utilizado lo desconocido para explorar lo que nos asusta del mundo y de nosotros mismos, para ayudarnos a entender lo que significa formar parte de una familia, parte de una comunidad y lo que supone perderlas. Lo desconocido es en algunos aspectos lo opuesto a la civilización, pero también de algún modo llevamos parte de lo oculto en nuestro interior. Se convierte en un lugar para explorar cuando los humanos se vuelven demasiado civilizados. Es a lo que deberíamos recurrir cuando vamos demasiado lejos y empezamos a ser demasiado artificiales y falsos. Podrían ser las montañas, el monte. Es el lugar donde, al no tener una gran visión racional, lo podemos llenar con lo irracional, con las partes que normalmente reprimimos o apartamos. Nos llama la atención por ser indómito, y aunque nos atraiga someterlo, nunca cederá a nuestro control. Tal vez nos guste pensar que actualmente hemos hecho retroceder lo salvaje desconocido, pero aunque nuestras ciudades ahora se extiendan hasta el horizonte, nunca podremos desterrarlo por completo. Podemos sentirlo en el silencio de un bosque desértico o en el estruendo de la tormenta azotando la ladera de una montaña, pero siempre está con nosotros. Puede que nuestros mapas sean cada vez más detallados, pero lo salvaje y lo desconocido siempre nos acompañará.